Vamos al libro de Génesis, capítulo 30. Génesis 30, y vamos a partir a leer, a estudiar a partir del versículo 25. No lo vamos a leer todo por el tiempo. Génesis 30 a partir del versículo 25. Y hoy quiero continuar hablando, ¿verdad? Los que han estado en las reuniones, los que han estado viniendo todos los miércoles o algunos miércoles, sabes que hemos estado hablando acerca de la familia. Hemos estado hablando, el tema general es como la familia que sea nuestro lugar de refugio. Hemos estado aprendiendo a través de personajes como Jacob, como Isaac, ¿verdad? Como ellos formaron familias, tuvieron problemas como nosotros, dificultades a veces como nuestras familias, porque no hay familia perfecta. No hemos hablado que no hay familia perfecta, pero sí hay familias sanas, sí hay familias que pueden caminar en el propósito de nuestro Dios, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener familias sanas, familias bendecidas por Dios. La última semana que hablamos de Jacob, que fue del capítulo 30 hasta el versículo 24, veíamos todo el enredo que Jacob hizo de su familia, ¿no? O sea, no tuvo control. Él se casó enamorado de la mujer más bonita, pero se fue solo por la carita, ¿verdad? Porque vamos como Raquel era complicada, ¿no? Y lo dice la Biblia, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, ¿no? Y entonces ahí hay algo que ya podemos aprender, y sobre todo para jóvenes, ¿verdad? Porque no siempre es la más bonita la que tú tienes que poner los ojos. También tienes que mirar el carácter. Y Lea, que no era tan bonita, era la que tenía un mejor corazón, ¿no? Entonces, qué interesante cómo, bueno, se casa con las dos, y bueno, es un relajo porque se casa con las dos hermanas y luego tiene hijos con las dos, las siervas de cada una de ellas. Entonces ya tiene 4 esposas, tiene 11 hijos, una hija por ahí que salió, y tiene un relajo, se están peleando las hermanas entre ellas. Raquel es muy agresiva, Raquel vemos, ¿verdad?, en su carácter cómo es muy demandante, muy peleonera, está enojada con Lea. Le hace la guerra. Lea no tiene hijos, es estéril, hasta que al fin tiene uno, ¿verdad? Uno que es José, pero aún así no está satisfecha, ¿no? Entonces, toda esta historia hemos estado hablando, pero entonces ahora, a partir del versículo 25, cambia un poco la historia, y entonces dice que cuando Raquel hubo dado luz a José, que es el hijo, pues ella tuvo solo 2 hijos, ¿verdad? Raquel, a José y a Benjamín. Todavía no llegamos cuando tiene a Benjamín. Pero que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres, mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces, vamos a arrancar. El tema de hoy y todos estos versículos tiene que ver un poco con el trabajo de Jacob. Entonces, el tema de hoy no es que tengas el mejor trabajo, es que estés donde Dios quiere. Ese es el tema. No es que tengas el mejor trabajo, porque la verdad es que siempre todos podremos pensar tener algo mejor, pero es que estés donde Dios quiere. Y uno de los temas que más se platica entre familia es sobre el trabajo. Si tú te das cuenta, muchas veces puede ser el trabajo del esposo, de la esposa, o de los dos, ¿no? O los hijos. Pero en familia invertimos mucho tiempo platicando sobre el trabajo. De hecho, yo recuerdo, ¿verdad? Y a la fecha todavía mi trabajo como pastor me lleva a platicar mucho de trabajo con mi esposa. Llego a la casa, hablamos de los planes del trabajo. Pero recuerdo cuando tenía mi trabajo, que no era pastor, ¿verdad? Y yo tenía mi horario de normal, salía en la tarde, llegaba a casa, y la pregunta de mi esposa siempre era: ¿cómo te fue en el trabajo, no? Entonces, a veces uno como hombre es muy cortito, muy escueto, muy así, bien, mal, ya, se acabó. No, pero ¿qué más? O sea, ¿qué hubo?
platícame, ¿no? Pero son tiempos que a veces cuando de repente una mamá se sienta con un hijo que está trabajando, ¿no? Y el hijo le cuenta del trabajo, ¿no? O sea, platican los problemas del trabajo, platican sobre los jefes, sobre el salario, sobre lo que pasó, si hubo un problema. Entonces, muchas veces invertimos mucho tiempo en hablar sobre el trabajo. Y para muchos el trabajo puede ser un lugar de bendición o para muchos puede ser un lugar de maldición, ¿no? O sea, comentarios donde muchos están amargados por el tipo de trabajo que tienen, están donde no quieren estar, tienen jefes que son muy malos, muy mala onda, ¿verdad? Y están frustrados por esos jefes que tienen, se sienten explotados, se sienten aburridos, se sienten sin posibilidad de progresar. A veces hay injusticias en el trabajo donde te encuentras, te piden cosas así como súper injusto, ¿no? Y entonces siempre, por eso les digo, estamos hablando de asuntos de trabajo, siempre hay un tema, ¿no? Y lo ideal, ¿verdad? Se dice que lo ideal es cuando tu trabajo se convierte en lo que más te gusta hacer, ¿no? Cuando tú has encontrado un trabajo que es lo que te gusta hacer, ya no es tu trabajo, ya no es un trabajo como tal, sino realmente lo estás disfrutando. Pero la realidad, o al menos por lo que yo incluso como pastor te puedo decir, no siempre es así, no siempre es así. Y no siempre es así porque no es el problema, no es el trabajo. El problema es que no hemos comprendido el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el problema. Es el problema. O sea, el problema no es el tipo de trabajo, no es el trabajo en donde estás, no es lo que estás pasando, sino que no hemos entendido el propósito de Dios. Y eso es lo que hoy voy a tratar de desarrollar, lo que vamos a aprender. Entonces, no es que tengas el mejor trabajo, sino que estés donde Dios quiere. Y vamos a hablar hoy vamos a hablar un poco de la parte laboral, ¿no? De la parte de trabajo de Jacob. Porque lo que para Jacob empezó como una bendición, como una ilusión, acabó siendo un dolor de cabeza. O sea, esa es la historia del trabajo de José. Ahora, si hay algo que José tenía, y ya lo vimos hace miércoles atrás, Jacob tenía muchos errores, tenía muchos defectos de carácter. Ya vimos que era un tramposo, mentiroso, abusivo, aprovechado. Pero si tenía algo bueno Jacob, es que era un hombre, ya lo vimos, era trabajador. Jacob era trabajador, eso sí, aprendió en casa a trabajar. Y entonces es un hombre que trabaja, y eso le sacó, o eso le ayudó, eso le bendijo, porque Dios bendice al hombre y a la mujer que somos o que son trabajadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? El trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? No es una maldición, no es el pecado o la consecuencia del pecado de Adán, ¿no? O sea, no, el trabajo es una bendición. Dios mismo establece que el trabajo es parte de nuestra manera de madurar. Entonces, para Jacob, cuando llega con su suegro Labán, bueno, el que iba a ser su suegro en esta región, acuérdate que él llega y él empieza trabajando. Y entonces ahí en Génesis 29, 20 dice que Jacob trabajó 7 años lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces el trabajo de Jacob empezó siendo padre, ¿no? O sea, aparte que su trabajo era lo que aprendió en casa, ¿no? El trabajo era un trabajo pastoral, de atender, de cuidar ovejas, ¿no? De atender y cuidar cabritas, camellos. O sea, ese era el trabajo, la especialidad, el oficio que tenía Jacob. Entonces él llegó y dijo, yo puedo trabajar. Él ayudó ahí a Raquel para destaparle un pozo y empezó a trabajar. Y de repente Labán lo ve que es trabajador, se levanta temprano, tal vez sacaba a las ovejas temprano a pastar y tenía los tiempos para llevarlas a tomar agua a los pozos y empezó a cuidarlas. Y no solo eso, tenía una motivación que era su amor, ¿verdad? Su princesa, ¿no? Raquel, con quien él se quería casar.
ilusionado por 7 años, trabajó 7 años, él mismo puso el tiempo, él mismo puso, y ese es un detalle que vamos a ver más adelante, él mismo puso el tiempo, ¿no? Él pudo haber dicho a lo mejor 2 años, pero pues él se asonzó, ¿no? Dijo 7 años, ¿no? Y Labán, que no era nada tonto, dijo, perfecto, 7 años, ¿no? 7 años por Raquel. Y cuando le da a Lea, y entonces Jacob todavía otra vez se asonza y dice, pues otros 7 años, ¿no? Y Labán, sí, claro, otros 7 años, ¿no? Pero los primeros 14 años fueron como, bueno, me caso, estoy contento, tengo un sueño, una ilusión, una meta, como muchas veces nosotros en un trabajo. Yo no sé si tú te identificas, ¿no? Entras al trabajo, todo está suave, todo está bonito, pero a veces va pasando el tiempo y las cosas ya no son como tú esperas. Entonces pasaron 14 años y terminando o cumpliéndose los 14 años, Jacob ya estaba muy frustrado. Jacob ya está en un nivel de frustración por todo lo que Labán había hecho con él. O sea, él, al punto que ya leímos aquí, se quiere ir de la casa de su suegro para tener algo propio y para estar en paz. Porque resulta, ¿no?, que Jacob se había encontrado con un jefe, porque aparte que era su suegro, era su jefe, un suegro aprovechado, ventajoso, mentiroso, que no cumplía su palabra. Labán era un tipo, él sí puedo decir, detestable, ¿no? O sea, de Jacob decimos era un tramposo, un mentiroso, pero Labán era detestable. Ahorita vamos a ver cómo era, ¿no? O sea, era de lo peor, o sea, el peor jefe que puedes tener, que se está aprovechando de ti, que te está usando, que te está mintiendo, que está, y aparte de todo, ¿no? Aparte de todo, ya encontramos a un Labán rico, ¿no? Rico literalmente, tiene mucho ganado por causa de Jacob. O sea, Jacob era como esa gallinita de huevo de oro, ¿verdad? Que le había producido mucho ovejas, ganado tal vez, porque había sido cuidadoso, porque había sido prudente, trabajador. Y en el versículo 27, ahí Génesis 30, 27, le dice Labán: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Mira todo de Labán: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea, todavía Labán tiene el cinismo, ¿no?, de decirle por tu causa. Mira, la Nueva Traducción Viviente, no sé si me la pueden poner, no la anoté, pero esa palabra hebrea donde dice, dice, es la Nueva Versión Internacional, porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Bueno, la palabra hebrea que dice aquí, he experimentado, ahí hay una manera como también se puede traducir, en donde dice en otras versiones, porque como que él había consultado a agoreros, ¿no?, y le habían dicho que a causa de esos de Jacob, él había sido bendecido. O sea, aparte Labán no tenía un temor al Dios de Jacob. Él sabía quién era el Dios de Jacob. Entonces, la verdad es que Jacob era un mal jefe. Pero como te digo, literalmente Jacob pagó, por otro lado, ahí quiero hacer un punto y aparte, y Jacob pagó literalmente con cada sudor, ¿verdad? Cada gota de su sudor, pagó literalmente Jacob lo que hizo al haberse ido a la casa del hermano de su mamá, ¿no?, que fue Labán, que acabó siendo su suegro. Recuerda que Dios está trabajando con cada uno, y Jacob tenía una factura que pagar a causa de sus mentiras, de sus tranzas, de todo lo que había dejado en casa y que se había aprovechado. Y que acuérdate lo que dice la palabra de Dios: lo que el hombre siembre, todo eso va a cosechar. Y eso también lo aprendimos en su momento, cuando Jacob tiene que salir huyendo, y ese es un principio de vida, ¿verdad? Que tarde o temprano lo que siembras lo vas a cosechar. No te puedes escapar. Entonces Jacob tiene que pagar,
Y el costo es muy fuerte. Y yo imagino a Jacob en una condición de trabajo ya, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de enojo, de frustración. Pero yo creo que él recordaba todo lo que en casa de papá y mamá había sucedido. Y por eso estaba así. Y tenía que aprender esa lección. Ahora, mira lo que dice Génesis, por favor. Abre tu Biblia ahí. Génesis 31. Voy a adelantarme un poquito. Del versículo número 38 al 41, porque ahí nos describe todo lo que Jacob padeció con Labán. Y entonces fíjate lo que dice, desde el versículo número 38. Dice, durante 20 años, esto ya avanza, ¿verdad? Porque ahí estamos en el año 14 años trabajando, cuando por primera vez le dice Jacob a Labán, me quiero ir. Pero no se fue, pasaron 6 años más. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ya esta es la segunda y la buena, ¿no? Pero vamos a ver cómo todo lo que había padecido Jacob. Durante 20 años he estado contigo, cuidándote de tus rebaños. En todo este tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años, nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver, ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado. Ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche, trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche. Eso es tremendo en el desierto, sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. Cuando yo leo esto, de verdad, si aquí hay alguien, o si alguien me escucha en esta enseñanza y me dice que su trabajo es difícil, yo te invito a que cada vez que pienses que es difícil, leas la historia de Jacob. Ahora, Jacob de verdad era literalmente un esclavo para Labán. Acabó siendo, no era su yerno, ni era su familiar, aunque lo era. Acabó siendo un esclavo, no un trabajador. Entonces, qué tremendo, ¿no? Todo lo que Jacob tiene que pasar. Por eso te decía, imagino él padeciendo todo, perdiendo cosas, sufriendo todo. Y ahí está, yo creo, pensando. Y todo es una lección de Dios. Y yo pienso, ahorita estoy pensando, ¿verdad? No lo tengo aquí en mi escrito, pero yo pienso que esto es como el hijo pródigo. O sea, yo creo que él se fue como el hijo pródigo y estando lejos de casa, ¿no? O sea, teniéndolo todo en casa, porque Isaac, dice la Biblia, que era riquísimo, ¿no? O sea, su padre hizo también una gran riqueza por la bendición de Dios. Ahora está en un lugar solo, pobre, ¿no? Imagínate, pero todo eso era un trato para Jacob. Él tenía que aprender una lección, y esa lección pues fue difícil. Y la vida es así. Cuando tú no lo he dicho, ¿verdad? Cuando lo aprendes por la buena, lo aprendes por la mala. Y en el caso de Jacob así fue por la mala, por la muy mala. Entonces, aquí me gusta esto porque vamos a aterrizar algunos aspectos prácticos acerca del trabajo. Entonces, Jacob tiene el primer intento de regresar a la casa de sus padres, ya te lo decía, cuando cumple 14 años con Labán. Y mira qué tremendo, han pasado 14 años y Jacob se da cuenta que no tiene absolutamente nada. Mira lo que dice el versículo, regresando a Génesis 30, versículo número 30. Dice, porque, dijo, señálame, dice, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido un gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, lo que Jacob está diciendo aquí en este versículo es que él no tiene nada ahorrado. Todo es de Labán. Él solo era un esclavo que había enriquecido a Labán. Labán se había hecho riquísimo.
Yo creo que Labán nunca imaginó tener tanta riqueza, pero Jacob, porque Dios le había prometido que lo iba a bendecir y él es un canal, Jacob se convierte en el instrumento, ¿verdad? En donde por su trabajo, su diligencia, su cuidado, ya lo vimos. Ahora Labán es un hombre muy rico y Jacob no tiene nada. Lo único que tiene es un chorro de esposas y un chorro de hijos, ¿no? Pero no tiene nada. No tiene una propiedad, no tiene un terreno, no tiene nada. O sea, ve hasta dónde llega lo que Jacob está viviendo, ¿no? Entonces se ha encontrado con un hombre, ¿verdad? Como él lo llegó a ser, aprovechado, ventajoso, mentiroso, que no cumplía su palabra. Y todo eso, entonces Jacob dice, ahora tengo que trabajar por mi propia casa. Y entonces Jacob le dice, ok, te voy a proponer lo que voy a hacer, porque entonces Labán le dice, ok, ¿qué quieres? ¿Qué te daré? Versículo 31. Y Labán sabía, mira, Labán tenía el colmillo súper retorcido, ¿no? O sea, raspaba el piso con el colmillo, como dice, ¿no? O sea, la primera vez que negocia Jacob con Labán le dice, te trabajo 7 años. La segunda vez le dice, te trabajo otros 7 años. Entonces Labán solito dice, pues dime cómo quieres ¿qué quieres? Porque no tengo nada, quiero trabajar por mi propia casa. ¿Qué quieres? Entonces Labán sabía que Jacob se ponía de pechito, ¿no? Y la regaba, ¿no? Entonces le dice el trato, ¿no? Y entonces el trato es, dice, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Entonces le dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Y así responderá Jacob, le dice, por mi honradez mañana. Ya Jacob se sentía un honrado, ¿verdad? Al lado de su suegro el tramposo, ¿no? Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como robo. Y Labán le dice, va. Fíjate cómo Jacob otra vez le dice algo, aunque a esto voy, quiero que vayamos viendo la enseñanza. Jacob le dice algo que va a ser complicado. Él era un pastor de ovejas, tenía mucha experiencia, y si algo, a lo mejor nosotros no tenemos experiencia, pero hemos visto de repente en películas o cuando vas al campo, algo que es difícil es que normalmente las ovejas son de color blanco. Las ovejas son blanquitas. Son raras las ovejas que son moteaditas, o sea, que tienen manchitas o rayitas, ¿no? O sea, blanquitas y rayitas negras. Es muy raro. Y las cabras en Israel, es el tipo de cabras que se apacentaban, eran negras. Y era raro encontrar cabras moteadas también, o sea, al revés, ¿verdad? Pintaditas de blanco o manchitas de blanco, rayitas de blanco. Y entonces Jacob, fíjate lo que le está diciendo, le está proponiendo algo que es complicado. O sea, ¿cuántas ovejitas o cabras vas a encontrar entre un rebaño a lo mejor de 500 ovejas moteadas, pintaditas, rayaditas en la inversa, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Realmente era muy poco comparado con el gran porcentaje de ovejas blancas, de color blanco, parejo, o cabras negras, colores parejos. Entonces Labán le dice, sale, o sea, otra vez, pues ya gané, ¿no? Pero no solamente eso, sino que obviamente esto Jacob dice, esas ovejitas van a ser mi salario, van a ser mías. Y Jacob le dice, va. Entonces mañana en la mañana, cuando contemos las ovejas, todas las que encontremos así van a ser mi salario. ¿Sale? Y dije, Labán, sale. Pero ¿quién le cree a un Labán mentiroso, tranza y abusivo? Y mira lo que hizo.
Y Labán, versículo 35, apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y toda la de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Sabes lo que hizo Jacob en la noche? O en la tarde, o cuando se descuidó Jacob. Él sacó todas esas ovejitas que eran de Jacob, porque él había acordado, las da a sus hijos, y sus hijos se van 3 días de camino, como unos, ¿qué te gustan? 400, 500 kilómetros de donde viven. Y allá las guardó, las escondió, y al día siguiente a ver Jacob, ¿cuántas hay? No hay ni una. A lo mejor le dejó 10, no sé. ¿Te das cuenta hasta dónde este cuate Labán es un jefe mala onda? Yo he hablado con mucha gente, de verdad, que a veces se quejan. Me dicen, pastor, es que tú no sabes el jefe que tengo, el trabajo que tengo, lo complicado que es. Y yo estaba estudiando a detalle lo que te estoy compartiendo, y yo quiero que podamos aprender de esto. Porque no es el trabajo en donde estás lo que te va a llevar a más o a menos, sino es que estés en el lugar donde Dios quiere. Ahora, sigamos rápidamente la historia, porque entonces Jacob ya no pelea, Jacob ya no discute, Jacob está aprendiendo una lección, y por segunda vez vamos a ver a un Jacob que está oyendo la voz de Dios. Y digo segunda vez porque la primera vez fue cuando él iba camino a Padam Aram, a la región donde está viviendo, cuando tiene este sueño de la escalera, y Dios le dijo, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, yo soy el Dios de tus padres. Después vemos un Jacob que hace un relajo de su vida, ¿no? Ya vimos una familia complicada, pero ahora por segunda vez en el asunto de trabajo, Dios va a hablarle a Jacob. Jacob hace algo muy raro, y todos conocemos esta historia. Usa un método muy extraño, porque entonces él ya está pastoreando ovejitas blancas y cabritas negras de un solo color. Todas esas son ¿de quién? De Labán. Él ya no tiene ovejitas pintaditas, manchaditas, moteaditas, y entonces él hace algo raro, en donde dice que cortó ramas de álamo, de avellano y de castaño, y las descortezó, les quitó la corteza, de tal manera que se vieran como la misma ramita, como manchadita, como pintada, y la pone, esas ramas las pone enfrente de los abrevaderos donde están llegando las ovejas a tomar agua, o las cabras. Y entonces dice que cuando las ovejitas o las cabritas se apareaban ahí, entonces Jacob ponía estas ramitas para que al ver las ovejitas, la ramita, entonces sucedía algo, que cuando nacía la ovejita o la cabrita, nacía manchadita, nacía con colores, ¿verdad? Negro, o sea, blanquita, pero con manchitas negras. Entonces, por ser manchaditas o de esa manera, entonces ya eran de Jacob. Ahora, aquí el asunto es que genéticamente eso era imposible. O sea, porque hasta tú lo ves, ¿no? En los perritos, así, ¿no? O sea, nacen pues del mismo, eran ovejitas blancas que iban a nacer, pues ovejitas blancas. Se cruzan 2 ovejitas blancas, son ovejitas blancas. Cabritas negras, pues cabritas negras. Pero lo que Jacob está haciendo, ¿no? Y dice que lo hacía con las ovejas más fuertes, ¿no? Cuando venían las más fuertes, las más sanas, entonces él ponía las ramitas y ahí se apareaban, y cuando nacía, ¿no? El bebé, pues la ovejita, la cabrita, entonces nace moteadita, y esa era de Jacob. O sea, está usando algo o haciendo algo para obtener una ganancia, para obtener sus propias ovejas. Y cuando tú lo lees, yo estuve estudiando varios libros, varios comentarios, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿y eso funciona? ¿O eso funcionó? ¿O eso cómo fue? ¿No? ¿A poco funciona?
¿no? Entonces, si le pones de eso, ¿y cómo es, pastor? Y yo te digo una cosa, mi conclusión es que científicamente eso no funciona. O sea, no, científicamente, genéticamente, eso no puede suceder. O sea, que le pones unas varitas y es como esa idea de las abuelitas, ¿no? Que te dicen, si estás embarazada y tienes el antojo de tamal, come tamal, no saque el niño zasca con cara de tamal, ¿no? O sea, son ideas que no son reales, ¿me explico? O sea, tal vez era una tradición, ¿no? Tal vez era una idea, ¿no? Algunos han dicho que Jacob tenía un conocimiento que ya no se transmitió a través de las generaciones, pero yo quiero que vayamos un poco más profundo, porque al final lo que estamos viendo es que Jacob, en todo este rollo, Jacob ha escuchado la voz de Dios. Repite conmigo, Jacob ha escuchado la voz de Dios. Y cuando tú oyes la voz de Dios, las cosas cambian en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú en tu trabajo estás mal, estás enojado, estás frustrado, estás sacado de onda y no metes a Dios en la ecuación, hermano, por eso nos va como nos va. A veces creemos que Dios solo es para otro tipo de cosas, pero realmente Dios quiere ser el Dios de todo en tu vida, incluyendo tu trabajo, tu vida laboral, el lugar, la profesión, el oficio, lo que haces. A lo mejor llega momentos donde tú te sientes mal, frustrado, te sientes como Jacob. ¿Y sabes qué hacemos a veces cuando nosotros nos encontramos en nuestros trabajos mal, ¿no? Porque esto es común. Si me enojo, o si estoy mal, renuncio. Si se aprovecha, me quejo. Si no me suben el sueldo, me amargo o me voy. Si no me dan lo que pido bajo mi rendimiento, estoy de flojo. O sea, esas son las respuestas que tomamos cuando laboralmente no estamos bien. Esas son las respuestas que no son respuestas que has consultado a Dios. Solamente estás enojado, estás amargado, estás frustrado y entonces ya renuncio. Yo conozco gente que lo ha hecho así. Yo conozco gente que ha actuado de esa manera, ¿no? Y entonces como no me aumentan el sueldo y ya lo pedí, yo creo que lo merezco, y al de al lado sí lo aumentaron y a mí no. Y ahí empezamos con todos los rollos que muchas veces nos olvidamos. Repite conmigo, nos olvidamos de oír a Dios. Y qué padre que vamos a aprender hoy cómo Jacob ya la regó con la familia, ya la regó en muchas cosas. Jacob ya está llegando a un punto de estrés ante un jefe de verdad muy malo. Y entonces ahora lo que lo va a salvar, lo que lo va a ayudar, lo que va a hacer que las cosas cambien en la vida laboral de Jacob, va a ser que la mano de Dios va a intervenir en Jacob. Y cuando Dios interviene en tu vida, las cosas cambian. Cuando Dios interviene, hay milagros en tu vida. Dios cambia las situaciones. Y te respondo a la pregunta de estas varitas: ¿fue algo científico? No. Simplemente fue un milagro que Dios hizo en la vida y en el trabajo de Jacob. Así como Dios hizo milagros, sacó y le dijo a Moisés: golpea la roca. Y es raro, ¿cómo vas a golpear la roca 3 veces y va a salir agua de la roca? O sea, eso es raro, eso es loco, eso es ilógico, eso no es científico. Así como Dios le dijo a Moisés: con tu vara toca el mar y se va a abrir en 2. Eso cómo va a suceder. O sea, en la Biblia encuentras milagros donde Dios va contra natural, va contra lo que es normal, y esto está haciendo igual. O sea, no son las varas, no es otra cosa que la mano de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios en Jacob, que le va a hacer y le va a dar favor para que a partir de este momento las ovejitas y cabritas que nazcan sean moteaditas, tengan manchitas. Y entonces, como Labán ya había dado su palabra, estas ovejitas y cabritas se iban a convertir iban a ser propiedad de Jacob. De otra manera no pudo haber sido. Pero ¿por qué te digo esto? Por favor, abre Génesis 31. Génesis 31.
en el versículo número 10. Y vamos a adelantarnos un poco, pero es importante, el contexto nos ayuda. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos. Y esa expresión es: busqué a Dios. A Jacob, qué bueno que lo hiciste. Hermano, si tú estás en situaciones laborales difíciles, no te quejes. Si ya fuiste con el jefe y no te pela, no te quejes. ¿Sabes con quién ve? Con Dios. Alcé mis ojos a Dios y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño. Por segunda vez Dios le está hablando a Jacob: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: ahora alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Wow, eso, hermano, eso lo tienes que subrayar. Dios ve todo lo que tú estás pasando. Tú crees que, ay, mi jefe no me quiere. Hermano, Dios te está viendo. Dios ve cuando te abusan, se aprovechan, te mienten, te dicen que te van a aumentar y no te aumentan, cuando te hacen trabajar más. O sea, y ahí vas tú. Hermano, Dios lo ve. Dios lo ve, Dios lo ve. Y cuando tú tienes una actitud correcta, no actúes como el mundo, no actúes como todos allá afuera que se amargan y se enojan y bajan su rendimiento y le meten el pie al jefe. No seamos así. Entendamos que Dios ve todo, y Dios le está diciendo a Labán: yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y ¿sabes qué es lo más increíble? No dice ahí, pero casi le dice: y yo lo he permitido, y yo lo he dejado, porque ¿sabes qué, mijito? Tenías que aprender la lección. Tenías que aprender la lección por todo lo que tú hiciste. Porque si Labán había terminado 6º grado en tranza, Labán tenía doctorado y maestría en tranza. Entonces aprendió una gran lección. Y entonces dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra. Mira qué interesante. Y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Por eso ves ahora a un Jacob que está actuando raro, porque cuando Dios te pide algo es raro. Y yo me acuerdo de mi trabajo. Mira, te puedo contar de verdad ejemplos, y no me gusta a veces así tanto decir de mí, pero yo me acuerdo cuando trabajaba. Yo trabajaba en un lugar donde mi jefe, ya he hablado, ¿verdad? Gracias a Dios él es cristiano y lo quiero y lo aprecio, pero era un gandalla ese jefe que tuve, y era muy malo, de verdad. Nadie lo quería, él estaba solo, muy mala onda, y muchas veces nos dejaba trabajar tiempo extra solo por fastidiarnos. No era tiempo extra, nos quedábamos ahí hasta la noche solo por fastidiarnos. ¿Y sabes cuál es la actitud de muchos? Enojarse, frustrarse, hablar mal, enojarse. Pero yo en mi corazón siempre decía: Señor, tú tienes el control de todo. Y sabes, cuando tú entiendes esta verdad, entonces tú sabes que Dios tiene el control. Yo no me acuerdo cuántas veces fui a pedir un aumento, fui a pedir un cambio de puesto, y ni aumento ni cambio de puesto. Pero Dios estaba ahí y Dios me bendijo, y Dios tenía los tiempos. Entonces debemos de entender que Dios es parte de nuestra vida laboral, por muy difícil que sea mi situación. Y aun cuando las cosas ya son puerta cerrada, Dios va a actuar con milagros si estoy en la voluntad de Dios. Y fue lo que le pasó a Jacob. ¿Cómo piensas que Jacob iba a obtener algo? Ante un amo, ante un jefe gandalla que le estaba ganando, y ya no había manera. Después de esa decisión, entonces Jacob se queda todavía 6 años más. 6 años más en casa de Labán. Pero esos 6 años ahora sí ya fue para recuperarse, ¿no? Porque entonces todas las ovejitas que van haciendo y cabritas que van haciendo él ya son suyas. Y entonces se empieza a enriquecer. Cuando sale de casa de Labán, y vamos a ver la semana que entra, ¿verdad? Aún los hijos ya están enojados, y dicen los hijos a su papá: Jacob se ha enriquecido de nuestras cosas, ¿no? Dices: ¿cómo es posible cuando el que había bendecido a ellos era Jacob? Quiero terminar con 2 escrituras. Colosenses capítulo 3, versículo 22.
en la Nueva Traducción Viviente. Creo que este es un pasaje que tendríamos que memorizar y caer a nosotros una revelación de lo que es el trabajo para un hijo de Dios. Y eso es lo que hemos aprendido en Jacob. Cuando dice Pablo esclavos, quiero decirte que literalmente en el tiempo de Roma, cuando Pablo está escribiendo esta carta a cristianos y a judíos, o sea, a gentiles, a romanos cristianos y a judíos cristianos, en ese tiempo se acostumbraba todavía a la esclavitud. O sea, había cristianos que eran esclavos, sus amos eran sus dueños, se convertían, pero eran esclavos. Y entonces la pregunta es: Pablo, ¿y qué tengo que hacer? Porque tengo un amo y yo soy su esclavo. ¿Alguna vez has visto alguna película de cómo se trataba a un esclavo? Bueno, lo vimos en Jacob. Bueno, esos eran cristianos. Y en lugar de que Pablo diga, no, ¿sabes qué? No, mira, dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia y que el amo a quien sirve es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, como todos lo hacen, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y este es un pasaje que deberíamos de aprender. Cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes un negocio, cuando tú trabajas para alguien, ¿sabes? Tú tienes que tener en mente que todo lo que haces, lo haces para Dios. Eres un siervo de Jesucristo y tú debes de trabajar con una buena actitud, aun cuando tus jefes o tus compañeros sean mala onda, gandallas, injustos. ¿Sabes? Levanta tus ojos al cielo y dile a Dios: Señor, esto es injusto, pero no lo hagas tú. Deja que Dios sea el que actúe. Porque entonces esa es la enseñanza o es el tema. No es, como te decía en un principio, no es el trabajo, no es que tengas el mejor trabajo, es que estés donde Dios quiere. Y también debes de recordar, querido hermano, que aunque tú tengas el trabajo más sencillo, aunque tú tengas el trabajo más simple, tú eres un canal de bendición a los que están a tu alrededor. No lo olvides, hermano. Tú y yo somos llamados para hacer bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha llamado para hacer bendición. Tú eres canal. Jacob fue bendecido y su bendición alcanzó a Labán. Sabes que muchas veces cristianos hay en trabajos, en lugares, que esos lugares son bendecidos a causa de los cristianos, a causa de los creyentes. Y sabes, no, Dios te va a bendecir también. Y Dios te va a prosperar, porque tú eres bendición. Y Deuteronomio 28:12 dice: y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero la condición es esta: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Sabes, la promesa de Dios para todo hijo y toda hija de Dios es que tú serás bendecido. Ahora, este pasaje a veces lo leemos cuando tendrás grandes riquezas, y entonces así como Bill Gates y como Carlos Slim. No. O sea, donde tú estás serás bendecido. Dios te va a bendecir, serás bendición.
te irá bien, Él está contigo, Él te da gracia, Él te da favor, Él te da sabiduría. Puedes tener placer en lo que haces, aunque otros se estén quejando y el jefe, y vamos al sindicato y hay que hacer un paro y no, dice hermano, no. Yo confío en Dios. Si estás muy mal, da tiro, pues busca a Dios, alza tus ojos a Dios y Dios te va a responder y Dios va a actuar, pero no lo hagas en tu carne. Porque Jacob aquí me gusta, porque ahora podemos ver otra faceta de Jacob, ¿no? Un Jacob que ahora empieza a oír la voz de Dios y por causa de Dios, Jacob es bendecido y hace un milagro. Y entonces Jacob se empieza a llenar de ovejitas y cabritas pintaditas, moteaditas, que es muy raro, pero ese es el milagro de Dios. Y Labán ya no puede hacer nada, porque aunque le quiso ganar, Dios está sobre todas las cosas. Vamos a terminar. Cierra tus ojos, vamos a orar y que esta palabra nos ayude a entender lo que Dios quiere en nuestra vida laboral también. Padre, te damos gracias esta noche, porque tu palabra siempre trae algo nuevo que enseñarnos. Y Dios, gracias por la riqueza que hay en estas historias. Gracias, Señor, porque en Jacob aprendemos tanto. Nos podemos identificar con él porque la verdad muchas veces somos como él. La verdad muchas veces actuamos como Jacob. Y la verdad, Señor, es que vemos en Jacob tu gracia, tu favor, tu cuidado, tu amor, tu atención. Y así nos sentimos muchas veces nosotros. No lo merecemos, pero tú estás con nosotros. Tú nos cuidas, tú nos guías, tú nos enseñas. Y Padre, que esta palabra sea de edificación, que entendamos que el trabajo aún que tenemos o que tendremos es parte de tu propósito. Los compañeros, los jefes, el lugar, todo ayuda para bien. Si lo aprendemos bien, si lo asimilamos, entonces todo eso, lejos de pasar en blanco, podremos salir de ahí con una buena enseñanza, y que eso nos ayude para entender que somos tus hijos y que si tú tuviste cuidado de Jacob, también lo tendrás de nosotros. Y hermano, dile al Señor esta noche que Él bendiga tu trabajo. Alza tus ojos a Él, y si es un clamor, si es una queja, díselo a Él. Ten la confianza, porque Él lo sabe, Él te conoce. Si es un agradecimiento, díselo a Él, Él conoce. Si es un deseo, un mejor puesto, una mejor oportunidad, díselo a Él, y Él te escucha, y Él va a responder de acuerdo al anhelo de tu corazón, en su perfecta voluntad. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.